A continuación nos acompaña la doctora Clara Ramos. Ella es médico especialista en emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médica de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Medicina. Médico de la unidad número 8 del Patronato Consejo Provincial de Pichincha. Es médica tratante del Hospital de los Valles, Servicio de Emergencia. Es médica tratante de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín. Es de Ecuador y el día de hoy nos acompaña con el tema de emergenciólogo resiliente por naturaleza y vocación. Por favor, doctora, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Un saludo muy cordial a los colegas que nos acompañan y un agradecimiento muy grande a los organizadores de este espacio por invitarme a compartir algunas ideas que surgen de mi trabajo como emergencióloga. Y llegué a la medicina de urgencias luego de trabajar por 3 años en asistencia prehospitalaria y en salas de emergencia. Tengo 15 años como emergencióloga en hospitales públicos y privados y como integrante de equipos de rescate que han sido convocados en ocasiones de desastres naturales y accidentes. Quisiera compartir con todos ustedes algunas experiencias sobre las características específicas de la medicina de urgencias y sus desafíos. Como ustedes conocen, la especialidad médica en emergencias es relativamente nueva en el Ecuador. Antes de su existencia, la emergencia hospitalaria era un área abierta a todas las especialidades que intervenían individualmente en la atención del paciente con diversas morbilidades o patologías. El servicio de urgencias dejó de ser la sala de recepción de un hospital para transformarse en el punto focal de atención clínica y de investigación sobre las condiciones médicas sensibles al tiempo. Yo quisiera destacar la importancia del servicio de emergencia y su contribución a una atención integral, efectiva, segura, eficiente y rentable para el paciente y para los centros hospitalarios. Nosotros trabajamos con lo imprevisto. Los emergenciólogos somos, o deberíamos ser, médicos con capacidad de respuesta rápida y adecuada, tomadores de decisiones inmediatas y oportunas, con experiencia suficiente para realizar, cuando se requiera, triaje, evaluación y diagnóstico, a veces de manera simultánea. Es decir, para trabajar en medicina de urgencias se requiere un conjunto muy particular de habilidades cognitivas, administrativas y técnicas para manejar todo tipo de pacientes con enfermedades o lesiones agudas. Nuestra tarea es dar respuestas de alta calidad y convertirnos en el articulador con las demás especialidades para una atención conjunta y, como ya dijimos, integral. Otro desafío del médico de urgencias tiene que ver con la generación y gestión del conocimiento en médicos residentes e internos a través de casos reales con pacientes en riesgo vital. Como en ninguna otra especialidad médica, la emergencia se basa en el trabajo en equipo. Los equipos de emergencia se han capacitado para dar respuestas adecuadas, oportunas, claras, rápidas, en pacientes con compromiso vital, como ya dijimos. Esa es nuestra misión. En todo momento, el emergenciólogo está resolviendo urgencias, pero a la vez evaluando la gravedad potencial de cada signo y síntoma. Por eso, en esta charla, yo quisiera detenerme en una característica y en particular de nuestra labor. Esta conjunción de capacidad técnica y fortaleza emocional que, como todos ustedes conocen, no la traemos de fábrica, sino que la construimos en el día a día. En esta sección quisiera hacer algunas anotaciones sobre la resiliencia, un término que la psicología tomó de la física, para plantear una pregunta no menor en los tiempos que corren. ¿Los emergenciólogos somos resilientes por naturaleza? La resiliencia es la capacidad de los materiales de recobrar su forma original luego de haber sido sometidos a presiones deformadoras. Por extensión, en psicología, se dice que una persona es resiliente cuando, habiendo vivido en condiciones de alto riesgo o enfrentado situaciones traumáticas,
se vuelve más fuerte y más apto. En la pantalla he colocado la definición conceptual del neurólogo y psicoanalista francés Boris Cyrulnik, un científico que trabaja desde hace muchos años en la promoción de la resiliencia en diferentes ámbitos: educativo, familiar, laboral. Cyrulnik dice que en las ciencias humanas y particularmente en la psicología se utiliza este término para dar cuenta de la capacidad que permite a las personas que han atravesado situaciones adversas, dolorosas o difíciles, que puedan salir de ellas no solamente a salvo, sino enriquecidas por la experiencia y con mayor aptitud para enfrentarlas en el futuro. En los trabajos de Cyrulnik y de otros autores están presentes estos tres elementos. Primero, la adversidad, el dolor, la dificultad. Segundo, la capacidad de enfrentarlos. Y tercero, la transformación positiva. La adversidad es precisamente eso. Es adversa, dolorosa, traumática. Cyrulnik utiliza metáforas muy fuertes para definirlas y afirma que una infelicidad no es nunca maravillosa. Es un fango helado, un lodo negro, una escara de dolor que nos obliga a hacer una elección: someternos o superarla. La resiliencia define el resorte de aquellos que, luego de recibir el golpe, pudieron superarla. La pregunta que cabe es: ¿de qué depende que seamos capaces de salir más fuertes y de aprender en medio de las dificultades? Pongo esto sobre la mesa porque a los médicos el sufrimiento nunca nos es ajeno y forma parte de nuestra cotidianidad. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué factores pueden determinar que los médicos en general y los especialistas en medicina de urgencias, que enfrentamos situaciones desestabilizadoras en todo momento, podamos ser resilientes? Nos invito a prestar especial atención a esta idea de que la resiliencia no es y está. No es algo dado, se construye, puede desarrollarse. Investigadores de diversas disciplinas dicen que es fruto de un proceso dinámico que depende mucho del contexto y de la cultura. Someterse o transformarse. Entonces, no depende solamente de las voluntades individuales. Miremos lo que indica al respecto el equipo de Boris Cyrulnik. La resiliencia nunca es absoluta, total, lograda para siempre. Es una capacidad que resulta de un proceso dinámico, evolutivo, en la que la importancia de un trauma puede superar los recursos del sujeto. Esa capacidad varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida. Puede expresarse de modos muy diversos según la cultura. La resiliencia se construye. Existe mucha investigación que lo comprueba. En lo que no están de acuerdo todos los teóricos es en si esta construcción es un camino individual o un proceso colectivo. Sin embargo, la experiencia en emergenciología parece indicarnos que los componentes individuales y los colectivos tienen igual importancia. Esta cita expresa la idea con mucha claridad. Es falso el dilema establecido entre la aportación personal y la aportación social. Sabemos que las dos cosas están presentes en la resiliencia y la dosis dependerá de cada caso. Podemos afirmar que la dimensión comunitaria es una condición sine qua non. Yo quisiera destacar aquí el papel de los autores como Cyrulnik, llaman los puntos de apoyo, es decir, los vínculos, las interacciones, los encuentros y la presencia de otras personas que viven las mismas crisis, como sucede en un equipo de emergencia. Podemos afirmar entonces que la resiliencia es una capacidad que los individuos desarrollamos en comunidad. Como todos conocemos, los servicios de urgencias tienen un funcionamiento sistémico. Cada integrante es un elemento fundamental e imprescindible, y el conjunto es mucho más que la suma de las partes. En colectivo y con la contribución de todos los individuos,
es que los equipos de emergencia son capaces de enfrentar presiones extremas y recomponerse para continuar. Este trabajo en equipo va formando unos vínculos, unas redes de apoyo y unos mecanismos de protección individual y colectiva que hacen posible que demos las respuestas adecuadas, oportunas, claras y rápidas de las que hemos hablado ya. Por eso, en una primera conclusión que yo quisiera poner a su consideración, es que los servicios de emergencia, por su lógica de trabajo, porque estos procesos son procesos que son deliberados, sino fruto de los imperativos de nuestra función, son los espacios por excelencia para la construcción y la promoción de la resiliencia en el ámbito médico. En esta sección quisiera poner en palabras lo que significó hacer frente al mayor desafío para los sistemas de salud y recuperar algunas prácticas colectivas de los equipos de emergencia que permitieron construir estrategias que se revelaron como eficaces en un momento de profundas incertidumbres. Hace casi 2 años, los sistemas de salud del mundo tuvieron que enfrentar sobre la marcha la mayor adversidad colectiva, una pandemia que nos obligó a reorganizar los equipos de atención, a adaptar los espacios físicos y a poner en marcha una serie de protocolos que no pongan en riesgo al personal en la atención de pacientes. Estábamos enfrentando una enfermedad desconocida. Los servicios de emergencias se convirtieron en la primera línea de atención de pacientes que, como es habitual, requerían respuestas adecuadas, oportunas y rápidas, pero ahora en un marco de incertidumbre exponencialmente mayor en sus dimensiones y en sus consecuencias sanitarias, sociales y psíquicas. Aquí me gustaría ensayar una hipótesis que espero no les resulte pretenciosa, viniendo de una especialista en medicina de urgencias. Yo me arriesgaría a decir que, a causa de la pandemia, los sistemas de salud debieron enfrentar una enfermedad desconocida, lo que produjo, por ejemplo, una aceleración sin precedentes de la investigación médica, y debieron hacerlo dentro de un marco de acción que ya era conocido por los emergenciólogos. No creo que sea descabellado afirmar que, de algún modo, se hizo necesario que todo el hospital empezara a funcionar del mismo modo que la sala de emergencias. Esto quiere decir que los centros de atención sanitaria, de un solo golpe, tenían al frente los mismos desafíos y las mismas incertidumbres y preocupaciones con las que lidiamos los equipos de urgencia en nuestro día a día. Todo el sistema sanitario se vio entonces obligado a construir colectivamente las herramientas para sobreponerse a esta situación de adversidad masiva y salir fortalecido. Es decir, todo el sistema de salud se encontró de un momento a otro ante la necesidad de construir resiliencia. Tuvo que adquirir colectivamente la capacidad para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas. Creo que no es casualidad que esta definición haya sido dada por un médico. Se trata de el mexicano Néstor Suárez Ojeda, considerado el padre de la llamada resiliencia comunitaria. Para Suárez Ojeda, las posibilidades de construir, de desarrollar resiliencia no están solo en las condiciones individuales, sino en las condiciones sociales, en las relaciones grupales y en aspectos culturales. Para este autor, la resiliencia es un proceso colectivo y compartido, que descansa en una serie de pilares que funcionan como condiciones necesarias o como conductas favorecedoras. Yo he recogido las que más se relacionan con nuestra labor en los servicios de emergencia y quisiera contarles cómo las vivimos. Primero, Suárez habla de la cohesión grupal, como la capacidad de organización y coordinación. Ustedes saben que los servicios de emergencias están obligados a actuar de manera cohesionada y organizada. Se me ocurre el ejemplo de una reanimación. Es una situación extrema que si cada quien no sabe exactamente qué hacer y lo hace,
perderíamos a pacientes con posibilidades de sobrevivir. La cohesión es importante en los equipos porque los vuelve más adaptables a las situaciones nuevas e imprevistas. Otro pilar de la resiliencia comunitaria es la identidad cultural, es decir, los comportamientos, valores y convicciones que un colectivo comparte. La identidad de los emergenciólogos se puede resumir en las siguientes prácticas: actuar con rapidez, usar eficientemente los recursos, desplegar todas las competencias técnicas y luchar hasta el final. Son prácticas que nos caracterizan y que nos identifican. Estas prácticas y valores compartidos, dice Suárez, refuerzan la solidaridad grupal. La autoestima colectiva es otro elemento de la resiliencia comunitaria. Como dice la literatura, se resume en tener conciencia de las propias capacidades y las del grupo de pertenencia. Nada tiene que ver con la arrogancia, es confianza en lo colectivo, empezando por uno mismo, y es importante porque hace posible una recuperación más rápida frente a los traumas. Finalmente, un pilar igualmente importante es lo que Suárez Ojeda llama el humor social, es decir, la capacidad colectiva de desdramatizar las situaciones adversas recurriendo al humor. El humor, lo sabemos, vuelve más tolerables las situaciones dramáticas. Las bromas que surgen en momentos de tensión extrema en las salas de emergencia podrían resultar chocantes e incluso violentas para los pacientes, sus familiares o incluso los directivos del hospital o del servicio. Lo que yo les puedo decir es que para los equipos de emergencias son constructivas y sirven para que no nos desestabilicemos ante situaciones muy críticas. Como nos ha enseñado el pediatra suizo y consejero de la Cruz Roja Internacional, Paul Bouvier, la resiliencia no es un destino, sino un camino. La resiliencia no es ni una vacuna contra el sufrimiento, ni un estado adquirido e inmutable, sino un proceso, un camino que es preciso recorrer. Las personas y los equipos resilientes no son insensibles, pero los problemas y las situaciones traumáticas no los inhabilitan ni los paralizan. En los equipos de emergencia, la sensibilidad frente al dolor propio y ajeno no nos pueden paralizar, porque no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. De lo que se trata es de desarrollar junto a personas que viven lo mismo unas condiciones que nos permitan trabajar con la realidad y adaptarnos positivamente a ella. Por eso, respondiendo a la pregunta que nos planteamos al inicio, decimos que los emergenciólogos sí somos resilientes por vocación y naturaleza. A partir de la constatación, desde la práctica, primero, de que la resiliencia se construye colectivamente, y segundo, de que ocupa un lugar muy importante y necesario en los servicios de urgencias, estoy convencida de que resulta indispensable investigar con rigor y en procesos de largo aliento los factores que favorecen la construcción de la resiliencia y también las buenas prácticas en ese sentido que ya se dan al interior de los equipos médicos y que no están suficientemente reconocidas y sistematizadas. Creo que vamos a llevarnos grandes sorpresas cuando esto ocurra y les aseguro que no es magia, es acción colectiva. También sería importante que el enfoque de la resiliencia esté presente en la planificación de las actividades de las clínicas, hospitales y centros de salud y sobre todo en la formación y capacitación de los profesionales médicos y auxiliares de medicina. Yo creo que tenemos mucho que aprender y estoy segura de que hay muchos saberes y prácticas no reconocidos que pueden ser fuente de muchas fortalezas colectivas y acumulativas para todos los equipos médicos, no únicamente para los de emergencia. Mucho de lo que los autores indican lo hemos vivido en las salas de emergencia sin saber que tiene bases científicas, simplemente porque nos hace más fuertes. Estas fortalezas
deberían ser mejor conocidas y valoradas en beneficio de la práctica médica. Como dijimos hace un momento, este es un camino que debemos recorrer y yo quiero invitarlos a compartirlo. Es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ramos, por esta presentación. Como usted dice, tenemos en cuenta que dentro del trabajo de la emergencia, pues si no existe algo en conjunto, no podemos ayudar al paciente. Y dentro de eso, nos gustaría conocer su experiencia en este tiempo realmente difícil de sobrepasar por el COVID-19 y el manejo, o sea, el manejo de los protocolos realmente no fue tan establecido al principio y generó gran dificultad en todos los médicos. ¿Qué nos podría compartir, por favor, doctora? Durante la pandemia, nosotros, como todos los equipos de emergencia, fuimos la primera línea de atención de pacientes. Fuimos los primeros en responder a una enfermedad que, como ya lo dije, era una enfermedad que no la conocíamos, no la manejábamos, y era una atención para todos. Además de no conocer la enfermedad, era una atención el tener que enfrentar a pacientes y probablemente resultar contagiados, y en ocasiones el miedo a llevar la enfermedad a la familia, a las personas vulnerables de nuestra familia. Entonces, creo que inconscientemente pudimos forjar una fuerza colectiva, hacernos en grupo, el hacer en grupo una fuerza para darnos valor y atender a los pacientes, sacar adelante los pacientes y poder resultar, hacer nuestro trabajo, ¿no? Hacer lo que sabemos hacer, atender a los pacientes en situación grave, el hacer que los pacientes salgan adelante. En muchas ocasiones no fue fácil porque no lo lográbamos, pero sí de esa práctica hemos sacado muchas situaciones enriquecedoras, muchas fortalezas que no sabíamos que existían. Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que realmente ha sido un trabajo, como usted lo menciona, colectivo entre todo el equipo de salud, y en muchas ocasiones incluso tuvimos hasta una parte como de discriminación por la sociedad, que realmente tenían un miedo a la parte de los médicos o de las enfermeras, porque si vivían en el mismo departamento o en el mismo piso de departamentos o en las casas, pues en algunas ocasiones tenían ese miedo de que el riesgo de contagio sea más alto o ese tipo de cosas en los horarios que nosotros vivimos. Entonces, sí, creo que es un gran trabajo en conjunto y siempre agradecerles a todas las personas que están en la primera línea y seguimos estando en la primera línea. Pues sí, la verdad es que muchas personas del equipo de salud, no solo de emergencias, resultaron discriminadas por esta situación. Y bueno, muchos igual tuvieron que salir de sus casas por el miedo justamente a contagiar a otras personas. Entonces sí fueron situaciones muy duras, y creo que de esas situaciones se ha sacado fortaleza y se ha sacado grandes cosas como para poder tener un aprendizaje y seguir en esta lucha. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Una buena noche.